Y si tú miras cuál es la intención de voto actual de la ciudadanía actualmente para el PT solo, estamos hablando de entre 2 y 3%, es decir, cabe la posibilidad de que pudieran perder incluso el registro. Entonces, a mí sí me sorprende mucho y me llama mucho la atención este envalentonamiento, digamos, de Beto Anaya y de las figuras pues protagónicas del PT. Y los partidos ahí sí nos han demostrado desde 1996 que pueden tener diferencias en muchos temas. Pero respecto al dinero que ellos se quedan, a la tajada que les llega del dinero público, sobre eso han resistido de 1001 maneras. Y esa para mí es un mensaje muy fuerte de la política y de los partidos políticos. Ese era el objetivo de la presidenta. No se consiguió. Mesa analiza el plan B parcialmente aprobado. Lo que estamos observando hoy, el plan B, es realmente una continuación del fracaso de la aprobación del plan A. Y creo que el plan A mandó una señal política muy fuerte para los aliados. Mandó la señal política de que Morena quería jugar sola o de que los aliados en cierta forma ya no eran queridos porque pues los consideraban uno de los grandes males, digamos, enquistados en el sistema de partidos mexicanos. En ese sentido, me parece que Morena, no sé si queriendo o no, pero pues de manera indirecta, fue quien dio el primer paso para romper la unidad de su propia coalición. Puede quizá pensarse que fue por las razones correctas, que es correcto deshacerse de los líderes partidistas, que el Verde y el PT a lo mejor pues son partidos que no tienen una verdadera base social, pero pues la realidad es que esa señal fue demasiado fuerte y las consecuencias las estamos viendo ahora. ¿Qué sucede cuando se rechaza el plan A y se presenta el plan B? Pues creo que los dos partidos aliados toman caminos muy distintos. El Partido Verde, como con cabeza muy fría, negocia ciertas condiciones con Morena y por eso lo vemos votando a favor del plan B. Pero el PT, que se siente enojado, que se siente que no le han dado lo suficiente en las elecciones, que siente que puede crecer más y tener más vida propia, pues simplemente decide votar en contra. Y con ello me parece que se inaugura pues la concepción del PT como un partido opositor, como un partido que se concibe a sí mismo como competencia de la presidenta Sheinbaum. A ver, a mí lo que me asombra es la sorpresa. Bueno, la semana pasada yo decía que el plan B era para salvar cara por el fracaso del plan A. Y la verdad me equivoqué. Hoy estamos en mea culpas en este programa. Y me equivoqué porque se me olvidó lo mentirosos e ineptos que son en la Cuarta Transformación, ¿no? Porque yo sí me fui con la finta del evento que hicieron los líderes de Morena, el PT y el Verde, donde presumían a los cuatro vientos respaldo total al plan B, así decía. Sí. Bueno, me fui con la finta, porque tenemos que recordar que es el quinto intento de la Cuarta Transformación de hacer una reforma electoral que acabó no en una reforma electoral, porque lo que se aprobó hoy no tiene nada de electoral, nada. Absolutamente no tiene que ver con el tema electoral. Bueno, lo que tenía de electoral no se aprobó. Bueno, exactamente. La revocación del mandato electoral. Entonces, al final del día, ¿en qué quedó la reforma electoral? En que no hubo reforma electoral e hicieron el ridículo a diestra y siniestra. ¿Tu impresión? Pues yo creo que esto fue un desgaste innecesario. Hace muchos programas creo que dije que lo que no entendía es por qué se iba a abordar este tema. Y en el fondo creo que tenía yo la ilusión de que se olvidara, que se fuera como minimizando, pero no, le fueron entrando y cada vez más. Y le fueron metiendo combustible innecesariamente, porque creo que sí han desgastado innecesariamente a la presidenta con esto. Efectivamente, de entrada, por una confusión de objetivos. En el tema de quitar privilegios, y que tenía que ver esencialmente con que los partidos no tuvieran tanto dinero, hacer menos costosa la democracia, el aparato, en fin, ese era un objetivo, ¿no? El de hacerlo. Y los partidos ahí sí nos han demostrado desde 1996 que pueden tener diferencias en muchos temas. Pero respecto al dinero que ellos se quedan, a la tajada que les llega del dinero público, sobre eso han resistido de 1001 maneras. Y esa para mí es un mensaje muy fuerte de la política y de los partidos políticos. Ese era el objetivo de la presidenta. No se consiguió. El tema de la revocación de mandato no se elimina. La discusión era adelantarlo un año. Es correcto. Entonces, me parece que se mantiene. Me parece que es muy importante. Pero son circunstancias muy distintas. Sí, pero me parece que es muy importante porque el discurso presidencial es como si no quisiera nadie la revocación de mandato. Y no, está en la ley, es la Constitución. No la quieren empatar. Bueno, es que empatarlo es otra cosa. Bueno, ahora va a empatar con la reforma judicial. Ahora, al fracasar en este intento, pues la presidenta no logra desnaturalizar el instrumento que era la revocación de mandato, que es un mecanismo de control ciudadano. Y ella lo estaba convirtiendo en un instrumento de movilización electoral.
ya quitar estas restricciones absolutamente absurdas de pedirle a los políticos que no hagan política. Sí. Cállese usted durante las campañas. Obvio, yo estoy a favor de que no usen recursos públicos, eso sí. Es distinto. Es distinto. Pero que el presidente hable y diga que está a favor de un partido, hombre, pues que nos traten como adultos a los electores, ¿no? Ya sabemos que el presidente pues le va a su partido, ¿no? Muy importante. A mí me parece absurdo. Es muy importante lo que está diciendo. ¿Por qué un presidente, una presidenta de un partido no puede hacer campaña por su partido? Claro. Yo agregaría simplemente la gran incógnita de qué está pensando el PT. Porque al PT le ha ido muy bien de la mano de Morena. Miren, yo sacaba las cuentas. Sí. El PT ha crecido 800% su número de diputados de la mano de Morena. Duplicó el número de municipios que gobierna. Y si tú miras cuál es la intención de voto actual de la ciudadanía actualmente para el PT solo, estamos hablando de entre 2 y 3%. Es decir, cabe la posibilidad de que pudieran perder incluso el registro. Entonces, a mí sí me sorprende mucho y me llama mucho la atención este envalentonamiento, digamos, de Beto Anaya y de las figuras pues protagónicas del PT, que parecen creer que pueden replicar el éxito que tuvieron en Veracruz, pero Veracruz no es el resto del país y el PT no parece ser un partido que pueda triunfar solo. Creo que no le están saliendo bien las cuentas. Veracruz y Oaxaca, ¿no? Es decir, fueron dos momentos. Sí. El revocatorio de Oaxaca y la elección de Veracruz del año pasado. Exacto. Pero esos dos errores, o bueno, digamos, esas dos victorias del PT, realmente no se explican tanto por la fuerza del PT como por los errores de la dirigencia de Morena. El error de Veracruz fue que la dirigencia era muy joven, no sabía qué hacer y no negoció bien. Pero y el error del revocatorio es el ego del gobernador, que ha cometido muchos errores, pero creo que el PT se está atribuyendo a él esas victorias cuando en realidad son circunstanciales. Y agregaría que en 2015 estuvo a punto de desaparecer. Sí. De hecho, tendría que haber desaparecido. Bueno, tendría que haber perdido el registro y lo perdió el PRI con el PRD en una maniobra. El INE. Sí, bueno, pero lo que te quiero decir es, yo creo que a ellos a lo que le están apostando es a convertirse un poco en una especie de lo que fue el PRD en alguna época del PRI. Es decir, no cachar. Números del PRD. No, espérame, cachar los candidatos que Morena deseche. Eso es tema del esto es que Morena deseche y entonces digan, bueno, a lo mejor no ganamos, pero con este candidato sí subimos nuestra votación en Zacatecas, en Chihuahua. Sí, claro. Yo sí creo que la estrategia del PT es clara. Se ha opuesto a todo lo que pueda alterar el equilibrio interno del oficialismo, que es lo que mencionaban, porque amenaza su supervivencia. Estamos ya consagrando pues que los partidos en realidad van a por quien sea y con quien sea, sin importar muchísimas cosas, y que los políticos pueden ya circular muy libremente por todos los partidos. El chiste es ser conocidos, y yo creo que todos van a entrarle a volverse influencers. Entonces yo estoy de acuerdo con Leo, yo creo que sí debemos ya permitir que la democracia mexicana transite, se gradúe de estas reglas que nos impusieron estos partidos no populares en los años 90 y empezar a tener una democracia de adultos en donde se permita hacer política, se entienda la política desde un lado virtuoso y además pues se pongan límites a el tipo de política que queremos hacer, no simplemente decir no queremos hacer política. No, a ver, que no la hagas con recursos públicos, que no mientas en público, que no, en fin, pero una serie de reglas que no te aten las manos a hacer lo que debe hacer cualquier partido político y cualquier gobernante, pues que es hablar bien de su propia plataforma. Primero, el PAN, pues finalmente acepta que la alianza con el PRI era mala idea, termina dándole la razón irónicamente a Movimiento Ciudadano, al cual criticó por tantos años. Entonces eso estaba muy bien, qué bueno que ya se dieron cuenta. Segundo, se dan cuenta también que los mecanismos discrecionales y autoritarios que han utilizado para seleccionar a sus candidatos no están funcionando. Inventan ahora el mecanismo de las encuestas, en fin, que yo también, como Denise, tengo muchas dudas sobre ello, pero bueno, al menos ya entendieron que eso los ponía en desventaja. Tercero, el PAN parece desdecirse de su agenda de ultraderecha, ya no habló de eso, ya no habló de patria, de libertad, de nada de eso. Entonces creo que eso también es un pocos meses, ¿no? Son los defensores de la patria, ¿eh? Sí, pero ya mucho más moderado, modesto. Qué bueno que se desdicen de eso, porque ni siquiera era una agenda atractiva para la mayoría de los mexicanos. Y creo que algo que también hay que reconocerles es que estratégicamente, a diferencia del 2024, deciden que si Morena va a empezar primero, que si Morena se va a adelantar, ellos se van a adelantar también, ¿no? Que fue algo que no vimos en el 24. Pues creo que ahí van despertando, pero pues muy, muy lento y con no las mejores ideas. Y mira, tenía que salir Arturo Ávila a decir esto de Acción Nacional, porque ningún medio de comunicación lo tocó. Esos que se preocupan por México. Arturo Ávila dice que el PAN se gastó 50 y tantos millones de pesos en su fiestecita de relanzamiento y luego 20 y tantos millones en hacer gorras y playeras. Y yo te aseguro que esa empresa
que le hizo las gorras y playeras a Acción Nacional es de gente cercana a Acción Nacional, porque así manejan los partidos políticos como una empresa, algo así como lo que dijo Denise. Tiene razón, desde los 90s, si en algo se ponen de acuerdo los partidos políticos es en proteger sus intereses. Funcionan algo así como las 5 familias de Nueva York, como la Cosa Nostra. Se peleaban, pero cuando había que proteger a la mafia, hacían grupo y se defendían para que no tocaran sus intereses. Porque yo te aseguro, por ejemplo, el PT dice que no tuvo, y el Verde no tuvieron ningún empacho en retirar las pensiones doradas de esas personas que recibían hasta $1 millón al mes en pensión, porque decían es un abuso y una injusticia para el pueblo de México. Pero ahora que Morena les dice aprueben la reforma electoral de Claudia Sheinbaum porque para bajar 25% el financiamiento a partidos políticos, ¿y qué dicen ellos? No, es un proceso, es un retroceso, es antidemocrático porque hiere al país. Actúan como mafiosos. La verdad, yo le hago una pregunta al PT de corazón. Pregúntenle a la gente, de 10 votos que obtuvimos en el 24 como PT, ¿cuántos de ustedes votaron por nosotros? Te vas a llevar una sorpresa, porque yo voté por el PT, porque me dijo López Obrador, voten por la alianza, porque Morena solo no puede, por ley. Entonces necesitamos a otros partidos para llevar a cabo las reformas de gran calado para Claudia Sheinbaum, y eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿por qué están tomando decisiones por mí? Yo voté por ustedes para que apoyaran a Morena. Yo estoy con el partido de López Obrador y Claudia Sheinbaum, no con ustedes. Pero se van a llevar una sorpresa en el 27 porque va a haber nuevos partidos que si alcanzan el 3% de votación van a lograr el registro y después se van a aliar a Morena. Entonces no se crean necesarios y no se crean eternos. Dime qué piensas.